envié referente al culto hablaba de ese propósito. Amén. De interesarnos en aquello que Dios quiere. Amén. Y lo que quiere el Señor de todos es que alcancemos la riqueza de la salvación. Para alcanzar esa riqueza, entonces usted y yo ya sabemos unas herramientas claves que son oír, entender, creer, obedecer, permanecer. Unas llaves que son arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús, llenura del Espíritu Santo y una armadura. Amén. Porque el evangelio también es vivir una guerra constante. Vea, yo sé que muchos hoy se dejaron ganar del enemigo. Y pues, se dejaron distraer quizá en tantas cosas cuando nosotros sabemos que nuestra prioridad es y debe ser buscar el rostro del Señor con el alma. Digamos gloria a Dios. Entonces voy a ilustrar un pequeño ejemplo para que entremos más en el sentido de lo que es la enseñanza. Si hablamos de involucrarnos con lo que Dios quiere, eso habla de cómo servimos, de cómo hacemos misiones, de cómo transmitimos el mensaje de Dios a otros muchos necesitados. Y la palabra del Señor nos quiere llevar en esta mañana a unos objetivos importantes. Uno de ellos, identifiquemos la forma de servir, pero ese servicio que agrade al Señor. Le voy a hacer una pregunta. Si usted sabe que está sirviendo y en algún momento del servicio es invitado a participar, pero desde antes de pasar al lugar del servicio ya está desde adentro como incómodo, como inconforme, como haciendo pucheros, ¿será que Dios le agrada ese servicio? Ustedes están muy callados. ¿Cierto que no? ¿Será que el Señor le agrada cuando se promueve un evento, un programa, sea de propósito de damas o de jóvenes o de oración o de evangelismo? Y en vez de pronto de tener ese ánimo voluntario, se empiezan las objeciones y las situaciones, las quejas, las excusas. ¿Será que esa es la forma agradable de servir? ¿Y a cuántos nos ha pasado eso una vez que otra? Que como, ¿y por qué a mí? ¿Y no puede otro? ¿Y hay opción de que sea diferente? Pero qué bueno cuando usted y yo entendemos que lo que aquí hacemos o que lo que en la calle hacemos en la voluntad de Dios no es para agradar tanto a los hombres, sino para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos tuvo por dignos de su llamamiento cuando no éramos nada, cuando no éramos nadie, cuando nadie en algún momento daba nada por nosotros. Hubo uno que derramó toda su sangre en el Calvario para que hoy estuviésemos completos en Él y le sirvamos en agradecimiento, le sirvamos con pasión. No lo veamos como una carga o como una obligación, sino como el honor que es, como el privilegio que es haber sido tenidos por dignos para formar parte de las filas de los ejércitos que marchan a la gloria celestial. Dele ese aplauso al Señor Jesús si usted reconoce que hoy forma parte de esas filas que avanzan para la gloria celestial. Hay poder en el Señor. Identifiquemos hoy cómo le estamos sirviendo a Dios, si lo que estamos haciendo de verdad a Dios le agrada, si de verdad Él se siente complacido con su manera de servir, con su manera de buscarle, con su manera de presentarse en bendición de otro. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a diferenciar. Y sirve a Dios acorde con la actitud del siervo humilde. ¿Es un siervo en calidad de entrega absoluta o es de los que siente que podría servir mejor en calidad de patrón? Y vamos a evaluar un poquito la manera apropiada de cómo le podemos servir al Señor. Vamos a entrar en una introducción pequeña y luego damos los detalles. La forma del servicio a Dios, y recuerda el propósito de la invitación del culto, interesados o preocupados en estar de acuerdo a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea, a lo que Dios anhela.
que es su salvación, mi salvación, pero no solo nosotros, sino que muchos más sean alcanzados y vengan al conocimiento de la verdad. Alguien que lo crea, que grite gloria a Dios. Amén. La forma del servicio a Dios, uno, debe hacerse con alegría. Amén. Tenga eso siempre presente. Y alguno dirá, pero ¿cómo voy a estar alegre, hermano? Si tengo una crisis, si tengo una prueba, si tengo un dolor en el alma, si parece que todo me sale mal, ¿cómo le voy a servir? Porque usted puede entender por la palabra que el que se goza en el servicio no lo hace por emociones humanas, sino por la capacidad que le da el poder del Espíritu Santo para sentirse pleno y satisfecho en lo que está haciendo. Porque si en algún momento sufre, dice Pablo que él se sentía honrado y se gozaba en sus tribulaciones. No sufría como un malhechor, sino como un obrero de la justicia del Señor. Y esa era la causa que lo motivaba. Y en medio de persecuciones, afrentas y hasta pedradas, se gozaba, se sentía completo, se sentía pleno. Y aún escribía amor y misericordia desde la cárcel de Éfeso. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Usted vio algún hombre en la Biblia sirviendo con tristeza? Bueno, yo sí encontré a uno. Porque estamos hablando de servir con alegría, pero había un hombre que se le conoce como el profeta llorón. ¿Sí se acuerdan quién es? Jeremías. Señor, él estaba tan compungido y tan triste y tan aburrido porque sentía que hablaba y hablaba y pregonaba. Y cada que declaraba la verdad de Dios, entonces los gobernadores se enfurecían contra él y empezaban a azotarlo y a maltratarlo y a ultrajarlo. Pero él empieza a reconocer algo que hay adentro, que es un fuego, que dice un fuego que no podía sufrirlo. Y cuando se dio cuenta estaba otra vez en la plaza pública hablando y declarando las verdades de Dios. Porque ese fuego que lo movía, ese fervor, esa plenitud, no era algo sencillamente de él, sino que era parte del diseño de Dios en su alma. Y entonces, aunque en algún momento no quería hablar, no quería actuar, no quería servir, es más poderoso el fuego del llamado de Dios. ¿Y cuántos hemos sentido ese fuego que en algún momento en medio de muchas situaciones adversas decimos voy a luchar, voy a pelear, no me voy a vencer porque he entendido que más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo, y que por su amor he sido declarado más que un vencedor, y que por su sangre he sido perdonado, y que por su Espíritu Santo he recibido poder, y que por su nombre he recibido herencia como hijo? Dele ese aplauso al Señor Jesús y está convencido de que esta palabra nos determina a cómo poderle servir agradablemente al Rey de la Gloria. Cuando usted le vaya a servir al Señor, hágalo con corazón perfecto. Porque el Señor ha declarado en su palabra, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Cuando usted vaya a servirle al Señor, hágalo con humildad. No a nosotros, Señor, no a nosotros la gloria, sino que a tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Oye, hermano, qué bueno, mire cómo Dios lo está usando. Mentira. Bueno, mentira de pronto el honor o el orgullo que siente a sí mismo, porque Dios sí le puede estar usando mucho. Pero uno es el que tiene que cuidarse, porque es una de las formas. Vea, si usted quiere cuidar a un buen servidor, no le eche flores, antes corríjalo cuando pueda. Amén. Se lo digo en experiencia. Una vez un pastor al que yo amo mucho me dio unas disciplinas, hermano. Yo tenía 15 años y eso nunca me voy a olvidar. Yo decía, pero ¿por qué me tira tan duro y al mismo tiempo me pone a predicar más que a los demás? Es que estaba haciendo una escuela. Nunca me felicitaba, nunca me daba un reconocimiento. Cada que podía me exhortaba y me dirigía y me decía, lo hizo, pero puede estar mejor, tiene que hacerlo por acá, mejor por este lado. Porque lo que él estaba buscando era conservar esa posición de humildad y que es mejor tener la meta de seguir creciendo. Amén, digamos gloria a Dios. Vea, usted y yo le vamos a servir al Señor con humildad. Amén.
Claramente diferenciemos entre lo que es el orgullo, la soberbia y la humildad. Eso también hay que detallarlo. Y lo que hacemos para Dios, hagámoslo uno con visión. ¿Y qué es lo que produce la visión en la iglesia? El poder del Espíritu Santo de Dios implantado en el alma. Cuando alguien está escaso del poder del Espíritu Santo, no tiene visión. Y cuando alguien está escaso de poder del Espíritu Santo, no desarrolla compromiso. Pero qué bueno que nosotros sentimos visión y compromiso, porque el que nos mueve se llama Jesús de Nazaret, el dueño de la obra. Démosle ese aplauso al Rey de la Gloria en esta mañana. Bendito su nombre. Yo le invito a que lo glorifique, que lo exalte, que lo adore, que lo exalte ahora a Él. Alabanzas. Preocupémonos por lo que Dios quiere. Y si Dios quiere salvar a muchos, empecemos por ordenar la casa. En esta asamblea compartí con ese pastor a quien aprecio en Cristo y me decía algo interesante. Para que se pueda hacer un trabajo poderoso en la calle, primero hay que preocuparnos porque los que están en la casa se llenen del poder de Dios y el enemigo no los pueda dañar más. Amén. Para eso se promueve el guerrero de oración, el sábado de ayuno, la dominical, el culto por comités. Y cada evento es una oportunidad para llenarnos más y más de Dios. Amén. Pero si queremos hacer un trabajo de impacto con nuestra propia familia, con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestro pariente, primero hagamos un trabajo por nosotros mismos de cómo estamos haciendo las cosas para Dios y entonces podremos trascender en la vida de alguien más. El servicio a Dios se destaca por unas características muy puntuales que se reflejan y son vistas por los hombres a quienes se les está sirviendo. Alabanzas al Señor, porque usted y yo servimos a Dios en medio de mucha gente, unos creyentes, otros no creyentes, y todo lo que hacemos lleva un objetivo. A ver si con todo lo que logramos alguno más pacta con Dios y asegura la salvación de su alma. Digamos, hay poder en Jesús. Y les decía que debe ser con alegría. Y el Salmo 100, versículo 2 lo dice. Alguien que me lo ayude a leer, hay 2 micrófonos. Hermanos amados, ayúdenme ahí rapidito si lo tiene. Ayúdenme a buscar entonces ahí más adelantico Lucas 18, 9 al 14 y yo leo aquí el Salmo. Amén. Gloria a Dios, allí hay un micrófono, aquí hay otro. Y vamos a participar en el nombre de Jesús. Bien pueda, hermana. Y leemos los textos. Hermano, ¿lo tiene? Lucas 18, 9 al 14 habla del quebrantado y humilde que es alegre, pero en la causa del Señor para servir. Y hay otros que sirven con soberbia y están por fuera del molde de Dios. Y estamos hablando de estar enfocados en el sentir de Dios. El sentir de Dios es que muchos sean salvos. Y para eso usted y yo desarrollamos una misión puntual en la gracia del Señor. Digamos, hay poder en Jesús. Voy a leer el Salmo y luego el hermano me ayuda leyendo el otro texto. Con alegría. Dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Usted no es una oveja de cualquier rebaño. Usted es una oveja del gran pastor de los pastores, el cual dio su vida por las ovejas y lo hizo con alegría. La Biblia dice que puesto el gozo delante de él menospreció el oprobio. Y uno dice, ¿cuál gozo? Porque Él en su omnisciencia y en su anticipado conocimiento, en su presciencia, ya estaba mirando en la longevidad del tiempo, millones de millones de millones convertidos a su nombre. Usted viera todo lo que estábamos sintiendo. 5,000 pastores en avivamiento allí en Medellín.
Yo digo, ese avivamiento lo necesitamos en la congregación local. Ese poder de Dios es lo que marcará la diferencia para que cada hermano y hermana en la condición que sea pueda servir con honor y diga, es que no lo hago porque me mandaron, no lo hago porque me lo impusieron, sino porque para mí es un honor ser parte del equipo de Dios para bendición de alguien más. Dele ese aplauso al Señor Jesús. Adórelo un momento, exáltelo, glorifíquelo a Él. Él es el dueño de la palabra. Él quiere que usted y yo le sirvamos con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Amén. Pero uno a veces se pone pensativo porque, claro, no siempre uno está en la mejor condición emocional. Y de pronto llega al salón y se ubica por ahí, pone cara de aburrido, se sienta, todos aplauden, se paran y algunos hasta saltan. Pero hay otros que se quedan quietos y pasmados, no se les ve una chispa de regocijo ni de alegría por ninguna parte. Pero qué bueno es servirle al Señor con alegría y estar en su presencia con regocijo, reconociendo lo que Él es. Amén. Gloria a Dios. Claro, uno entiende que no todos tienen la misma efusividad para servir. Pero cuando hay un corazón contrito y humillado, algo glorioso sucede. Digamos, gloria a Dios. Por eso hablamos de un corazón perfecto, de una condición de humildad. El hermano va a leer Lucas 18:9 porque dice que el que está sirviendo en quebrantamiento y humildad con corazón perfecto, está preocupado, gloria al Señor, no por su propia necesidad espiritual, sino que tiene una visión más grande. Hermano, bien pueda leer el texto de Lucas 18:9 al 14. Aleluya. El orgulloso o soberbio se enfoca en los fracasos. Pero aquí vamos a mirar ese texto. Bien pueda, hermano, léalo ahora sí. Aleluya. Préndalo, hermano, porque aquí no está sonando. Arriba. Entonces usemos el otro micrófono. Gloria al Señor Jesús. Es que los dejaron mal conectados y no estaban bien cargados. Hay otro micrófono por ahí. Ah, véalo. Bien puede, hermano, colabóreme leyendo el texto. Bien puede. Lucas 18:9 al 14. ¿Cómo dice? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Amén. Dos hombres subieron al templo a orar. Amén. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿Ya recuerda qué parábola es? Amén. ¿Cuál es? ¿Cuál es la parábola? El fariseo y el publicano. Amén. Muy bien. Continúe leyendo, hermano. Tenemos servidores así como el fariseo que se ubican en un sitio, sacan pechos y hablan, oran pero consigo mismo. Y mire cómo estaba hablando. Siga, hermano. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Hay poder. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Pero mire que él no estaba, o sea, parece que está hablando con Dios, pero la Biblia en la antesala de esa expresión dice que hablaba consigo mismo. El que es soberbio habla consigo mismo y se preocupa mucho porque lo vean o porque lo escuchen. ¿Cierto? Y a eso estamos encontrando en el fariseo, que se está justificando, se está alabando porque no es como los demás. ¿Y qué más sucede con ese tipo de servidor? Continúe. Decía, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Parecía muy consagrado, hermano. Porque él confiesa que ayuna 2 veces a la semana, que da los diezmos de todo. ¿Y qué más hacía? Todo lo que gano, más el publicano estaba de lejos. No el quería, publicano estaba lejos, ni quizá aún desapercibido, menospreciado por muchos. Quizá algunos no le daban valor alguno a ese hombre. Pero ese sí estaba siendo visto con agrado de parte de Dios. No se preocupe por lo que digan los hombres. Preocúpese por lo que dice Dios de tu condición actual. Amén, amén. Aleluya, siga. Aleluya. Ni más el publicano estando de lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino Eso es humildad. que se golpeaba el pecho diciendo. Hasta ahí un momentico, hermano. Eso es humildad. Es que eso es bueno ir parafraseando para entenderlo.
Dice que estaba de lejos y ni siquiera se sentía digno de mirar al cielo. Es ese tipo de creyentes que de pronto pasan desapercibidos, pero es gente que sabe vivir en las rodillas, que sabe postrarse a los pies del Maestro, inclinar su rostro y reconocer que sin Él no somos nada. Amén. Amén. Esa es la calidad de gente que muchas veces Dios quiere. Humillados bajo la poderosa mano del Señor, dice la Biblia, y Él los exaltará. Amén. 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 ¿Y qué más continúa diciendo, hermano? Léalo. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio para mí, sé Amén. propicio a mi pecador. Mire la condición. Él no se está justificando. Él no se está dando de pronto muchas ínsulas de ser alguien grande. No. Él antes está humillado, postrado, con la mirada al piso y dándose golpes en el pecho. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y al final el texto declara algo de esos dos tipos de personas. Continúe. Os digo que éste descendió a su casa justificado Amén. antes Ese el que se otro. humilló, ese que lloró, ese que se dio golpes de pecho reconociendo su situación actual espiritualmente, ese regresó a su casa justificado, bendecido, renovado, vivificado y en victoria. Amén. Pero el otro, ¿cómo volvió a la casa? Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se Antes que el enaltece otro. será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Bien, puede pasarle el micrófono, hermano, porque aquí esto es importante. Vamos a escucharla. Es una diaconisa en la obra, hay que escuchar ese concepto. También a veces depende de cómo uno sienta eso, porque hay veces que uno se Amén. siente, o sea, orgulloso, pues no en el ámbito De gloriarse como el sino que fariseo uno para se hablar siente consigo orgulloso de que, digamos, uno ya no es como otras personas, digamos, en cuanto al vicio, ¿sí? O sea, Dios Amén. lo sacó a uno en esa parte, o sea, también depende de cómo uno lo tome, ¿sí? Porque hay veces que uno se siente alegre, orgulloso de que ya no está como era antes o no ha tocado fondo, por decirlo así. Amén. Eso es bonito porque es tener en alto el propósito de Dios, pero el asunto es cómo está enfocando eso cuando habla con Dios. Porque ese fue el error del fariseo, que él usó sus cosas buenas para sacar pecho y hablar consigo mismo y parecía que hablaba con Dios, pero no regresó justificado. Se estaba gloriando él. Y hay a veces creyentes, y Dios nos guarde, de buscar ese tipo de glorias para sí mismos. Vea, si usted quiere la gloria de alguien, no la busque. Honre al Señor, porque lo que el hermano estaba leyendo al final es la verdad de Dios. Al que se enaltece, ¿Dios lo qué? Lo humilla. Pero el que se humilla en la presencia del Señor, Dios le da ese honor. ¿Qué es mejor, que uno mismo hable o que Dios hable por uno? Amén. Dele el micrófono, que ese concepto está bueno, hermano. Hágale, que es que por eso es escuela bíblica. Amén. Dígalo con confianza. Que el Señor dice que en alguna parte de su palabra que lo que se hace en secreto será recompensado en público. En Mateo 6. Sí, Señor. Lo que se hace en secreto, vea, cuando uno está a solas y en secreto, postrado, humillado, en reverencia, en devoción, buscando hacer la voluntad de Dios y no la propia, ese sí encuentra el verdadero testimonio, no porque habla de sí mismo, sino porque Dios mismo habla por ella o por él. Usted se imagina los conceptos de ciertos hombres en la Biblia, donde es Dios el que habla por ellos, no ellos por ellos mismos. El fariseo habló por él mismo y regresó a la casa sin justificación. Pero Dios mismo dice de Abraham, amigo de Dios. Es Dios mismo testificando de un hombre. Dios mismo dice de Daniel, varón muy amado de Dios. No él estaba diciendo que él era muy amado, Dios mismo estaba diciendo que amaba y que ese Daniel era muy amado allá. Usted se imagina ángeles, querubines siendo testigos de ese testimonio, de que Dios mismo diga eso de un hombre.
o de lo que Dios mismo dice de David cuando se restablece, se restaura, y que ese hombre, David, es conforme a mi corazón. Entonces es mejor que Dios mismo hable y que nosotros solamente sepamos vivir postrados y humillados. Porque cuando uno mismo habla, termina dando confianzas y criterios propios, y eso no está bien. Hay gente que le va mal porque confía en el pastor. No se confía en el pastor, confía en Jesús. Perdóneme si suena duro. Ay, hermano, tal cosa. No se confíe de mí, confíe en Cristo y conságrese a Cristo. Eso decía nuestro presidente hace poquito. Ve, aquí hay gente que le están dando mucho crédito a la figura de lo que es el hombre, pero no somos nada. Y si algo logramos ser, es por la pura bondad infinita, la gracia y el amor de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces es mejor servir con humildad y con quebrantamiento. Y sí, claro, uno se siente honrado de parte de Dios, porque la Biblia dice: yo honro a los que me honran. A eso se refiere la hermana cuando dice, claro, uno se siente bien de que uno ya no es como los demás. Pero qué bueno que esa honra nos la otorgue el Señor y no nosotros mismos al estilo del fariseo. Digamos, hay poder en Jesús. Bienvenido, hermano, paz de Cristo, le bendiga. El orgulloso entonces se enfoca en los fracasos de otras personas. Vea, pudo haber hecho cosas muy buenas durante 364 días. Pero si el último día del año cometió un error, ¿por qué lo van a juzgar? No por las cosas bonitas en los otros días, sino por el error terrible que cometió en un día. Pero recuerde que el Señor no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esa debe ser la visión suya y la visión mía para ayudar a alguien más. Digamos, gloria a Dios. No miremos los fracasos de otros, antes oremos por él, y si le podemos ayudar, digámosle: Señor, que cuando yo pueda hablar con ese alguien, no sean mis palabras, sino que sean tus palabras en mis labios, porque el Señor mismo ha dicho en su palabra: no temáis por lo que hayáis de decir, porque yo os daré palabras. Amén. Así que eso tiene mucho que ver con servir con corazón perfecto, quebrantado y humilde. Y el que es humilde entonces siente dolor porque el otro está caído, y cada que puede lo saluda y le hace sentir que está orando por él. Hay algunos que se vuelven hasta esquivos o ariscos, no importa, seguimos orando por ellos, seguimos clamando por ellos y seguimos diciéndole al Señor que también les dé un corazón humilde y quebrantado. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Otro punto que vamos a resaltar aquí: el que sirve no con corazón perfecto, sino con orgullo y soberbia, tiene que probar que siempre tiene la razón. Y yo le voy a decir algo con temor de Dios, y es que a veces es mejor ceder la razón, pero tener paz. ¿Sí o no? Claro, es mejor tener paz. Y en algún momento, siendo sabio, ceder la razón. Aunque de pronto el otro no la tuviera, pero es mejor tener paz. Eso lo vivimos mucho en procesos de familia. Para no hablar de otra familia, voy a hablar de la mía. Amén. ¿Qué es que eso es así? Y ella dice: no es así. Negociemos, cedamos los dos, hagamos acuerdos, juntemos los conceptos y hagamos unidad, porque es mejor estar en paz que pelear por quién tiene la razón. Podrán andar juntos si no están de acuerdo. Hagan un acuerdo, al final alguno tiene la razón de alguna forma, o cada uno en su perspectiva tiene una razón, pues planteen todo sobre la mesa y hagan acuerdos. Amén, digamos gloria a Dios. Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 6, ahí rapidito, hermano querido. Porque muchos se vuelven contenciosos, peleones, hasta blasfemos, porque creen que tienen la razón. Vea, la razón no la tengo yo como pastor en muchas veces. La razón la tiene Jesucristo, porque yo me podría equivocar en algún momento. Es ser humilde para reconocer que uno como hombre se equivoca. Pero si uno está lleno del poder del Espíritu Santo, entonces ahí sí la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén.
Lean por favor primero los Corintios 4:6. ¿Cómo dice? Fuerte ahí con voz tronante, hermano. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por su amor de vosotros. Amén. ¿Qué Para, cosa? para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No piense más de lo que está escrito. O sea que había gente que le gustaba agregarle cosas para poner sus propios criterios y conceptos. Vea, usted y yo, para ser sanos en la manera de servir, hablamos cuando la Biblia habla y callamos cuando la Biblia calla. Amén. Ese es el orden. Y en eso también relaciona algo diciendo por ahí en otra porción: ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con coherencia, con sabiduría. Amén. ¿Qué más dice, hermano, hasta el final del 6? No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que hay gente que más allá de darle conocimiento necesita amor, pero no amor humano, necesita amor del cielo, porque el amor de Dios trasciende tanto que transforma y cubre multitud de pecados. Cuando alguien ama con el amor de Cristo, es capaz de perdonar la ofensa, de pasar por alto el error y de ayudar a restaurar al que ha caído. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Pero el soberbio pelea por tener la razón. Nosotros no somos de los que contendemos, a menos de que el Señor mismo por el Espíritu Santo nos diga qué decir y cómo decirlo en defensa a la fe, porque en ese sentido también lo aclara el pasaje de Judas, el hermano de Jacobo, de contender ardientemente por la fe que es en Cristo Jesús, pero no es una contienda de peleas feas, no, de sabiduría. Yo conozco hermanos que son tan sabios y tan profundos en la Escritura, que viene otra persona con otro concepto y le dedican el tiempo, le dedican tanto tiempo, y al final la persona dice: yo pensé que tenía la razón, pero con todo lo que me mostró, la razón absoluta la tiene Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor, y lo único que debo hacer es oír y obedecer. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, cuando uno es humilde, uno cede los derechos. Efesios 4:2, ¿qué dice? Efesios 4:2, hermano, ayúdeme ahí rapidito. Y la hermana Yorlade o la hermana Maricela, ayúdenme con Romanos 1:21, porque es el otro contraste. Amén. Y yo he querido y he sentido, traía incluso un bosquejo por ahí en mi celular, pero llegando aquí, sintiendo la causa de la obra, la necesidad del servicio y de que la obra crezca y de que muchos podamos crecer en Cristo, necesitamos tener claros estos detalles de cómo servimos agradable al Señor. Amén. Bien, pues, hermano, lea Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre soportaos con Amén. paciencia. Qué palabra, hermano. Con toda humildad y mansedumbre soportaos. Amén. Vea, yo me he puesto triste cuando yo escucho que tal congregación pidió cambio de pastor y el pastor también pidió traslado. Eso duele en el alma. ¿Sabe por qué? Porque el creyente que ama la obra de Dios pelea también por el bienestar de su pastor. Y el pastor que ama la obra de Dios es capaz de dar su vida por el bienestar de ese rebaño, sea chiquito o sea grande. Pero cuando uno ve esa situación, que el pastor se quiere ir y las ovejas lo quieren echar, ambos están enfermos. Ambos están mal. Colombia es muy grande. Y hemos visto tantas cosas asombrosas. Imagínense. Pero el asunto es que muchas veces Dios sí está hablando. Y está mencionando con claridad tantas cosas. Pero más allá de oír el mensaje es aplicarlo. Amén. Por eso allí está hablando de algo interesante. Repita el texto 2, hermano, de Efesios 4. Con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros Amén. en Con amor. paciencia soportaos los unos a los otros.
El pastor está en el deber moral de orientar y soportar al rebaño. Y el rebaño también está en su propósito espiritual y moral de crecer en la fe. Y ahí resalta el amor y la paciencia. Amén. ¿Qué más dice, hermana? Ayúdeme a leer ahora ahí Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron Amén. en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Eso pasa con aquellos que quieren servir a su propia manera, a su propio amaño, con soberbia y con orgullo. No tomaron tener en cuenta a Dios, sino que cambiaron y hicieron otras cosas. Al final, ¿qué dice que fue lo que hicieron? En el texto, no le dieron la gloria al Señor, no se sometieron al Señor, hicieron otra cosa. Se envanecieron, prenda el micrófono, hermana, porque no le están escuchando. Se envanecieron en su razonamiento. ¿Sabe qué es envanecerse en su razonamiento? Póngale cuidado, ese discursito yo lo he escuchado en muchas partes. ¿Yo para qué voy al salón si en la casa puedo? ¿Y yo para qué me consagro y me congrego y para qué me voy a orar y ayunar al salón si el Señor me escucha en la casa? Se envanecen en sus propios razonamientos y terminan helados como una paleta y con el corazón entenebrecido, porque ya no quieren la coinonía, ya no quieren la comunión, ya no quieren la fraternidad, la unidad del Espíritu, el vínculo del amor, de lo que es el tener cuerpo en Cristo como iglesia. Ya no quieren comprometerse con Dios, a Dios los cargos, a Dios los compromisos, que lo hagan otros, que ni conmigo ni cuenten, que yo le puedo servir al Señor en la casa, pero fuera que le sirvieran al Señor, y son los que más mal testimonio dan a veces, porque les falta coinonía, porque el enemigo los logró aislar y les está haciendo daño. Y lo peor es que ellos saben que están sufriendo, pero tampoco se están preocupando mucho por consagrarse, por meterse en el molde de Dios para hacer y marcar la diferencia. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que no es nuestra razón. Vea, mucha gente considerando que tiene la razón, dicen, es que yo tengo la razón, entonces yo mejor me quedo aquí, ¿yo para qué voy por allá? La razón absoluta y soberana la tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual ha dicho en su palabra, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Yo estuve predicando una vigilia de oración el viernes. Y anoche también vigilé. Estaba hablando la palabra con un amigo familiar donde estaba hospedado. Y a la 1 de la madrugada cogí el transporte para acá. Pero no me afecta. Porque nuestra pasión debe ser servir con amor, con alegría, con entrega. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Pero ¿cuántos se envanecen en su propio razonamiento y terminan desplazando a Dios de sus vidas? Y después terminan diciendo, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me duele tanto? ¿Pero por qué a mí? A veces eso se convierte en un modelo de disciplina de Dios. Porque al presente la disciplina no parece causa de gozo, sino de tristeza, pero al final da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Uno a veces enfrenta situaciones y procesos, porque el Señor por medio de ese proceso lo quiere someter a uno. Amén, lo quiere humillar a uno en su poderosa cobertura. Porque Él ha declarado en su palabra que Él atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Todo el que se envanece en sus razonamientos y su corazón se entenebrece, termina distanciado de Dios, pero tiene un concepto de sí mismo como el mejor cristiano. Es que eso así es. Terminan alejados de los propósitos de la coinonía, de lo que Dios diseñó como iglesia. Pero en el concepto propio de ellos, no, ellos son muy buenos creyentes. Pero es que no soy yo el que digo si soy buen creyente o no. El que dice eso es el Señor del universo, que conoce mi alma, que conoce mi mente, que conoce mi caminar, mi levantarme y mi reposar. Él es el que aprueba o desaprueba. Démosle ese aplauso al Rey de la Gloria esta mañana.
Santo, aleluya. Nunca se entenebrezca en su razonamiento y en su propio corazón. Vea, la gente tiene un decir que eso es pura mentira y lo voy a decir esta mañana. Haga lo que le dicte su corazón. Y la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y el Señor mismo responde, yo Jehová que peso en balanza los corazones de los hombres. Bájese esos argumentos que uno a veces coloca, porque hasta uno se pone argumento raro a veces. Si ese argumento se salió del molde de la Biblia, bote eso. Porque la Biblia dice, por lo demás, hermanos, en esto pensad. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si algo es de virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Si usted quiere servirle a Dios y está enfrentando a cosas que no tienen nada que ver con lo que acabamos de mencionar en Filipenses 4:8, entonces, si eso que usted está pensando no pasa ese filtro, no le dedique tiempo a eso porque se está muriendo espiritualmente. Hay poder en el Señor. Entonces, el orgulloso y el soberbio reclama sus derechos inflexiblemente. Pero el que es quebrantado y humilde de corazón cede sus derechos a otras personas con tal de encontrar propósito. Amén. Hay gente que son buenísimos para pelear. Pelean por todo. El que es humilde evita pelear. ¿Ah? Bueno, en el buen sentido, Jesús es el maestro más humilde, pero también peleó. Él primero les habló. ¿Sí o no? Porque él es humilde. Y él primero les habló y les dijo, desocupen la casa. Saquen el mercado de la casa de Dios. Este lugar es casa de oración. Pero ¿qué pasó con los mercaderes? Se hicieron los locos. Eso pasa con mucho que oye la palabra y el mensaje estuvo bonito, pero que lo vivan otros. Y pasan desapercibidos y el Señor está hablando hasta que el Señor ya no solo viene con la palabra. Cogió un látigo y los cogió a juguete y les volcó las mesas. Vea, ¿por qué los seres humanos tenemos que esperar que Dios nos dé juguete? Yo he visto gente llorando, ay hermano, mire, me apareció esto, me pasó aquello, y el diablo me quiere atacar y un demonio me visitó. Yo digo, ¿y por qué un demonio va a visitar a un bautizado lleno de la gloria del Señor? Pues porque el Señor hace rato le está hablando y no le está obedeciendo al Señor. ¿Y cuál es la consecuencia de oír y no obedecer? Recibir la disciplina del Señor. A lo que Hebreos 12 dice, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando sea reprendido por Él. Y escuche lo que le voy a decir porque yo lo había dicho y lo voy a repetir. Yo he sentido en el Espíritu que hay gente que oye la palabra de Dios y no la quiere obedecer. Y empecé a orar de la siguiente manera, Señor, déles experiencia y yo los rodeo. Porque el que no aprende por la palabra lo forman las experiencias. Y estoy orando así. Amén. Pero ¿por qué tenemos que esperar que el Señor coge el látigo y nos voltee la mesa? No nos parezcamos a los de esa época. Seamos quebrantados y humildes para ceder nuestros derechos y entregárselos a Cristo y decirle, Señor, toma el control. Vea, yo he visto estos días, muchos me han llamado, situaciones hasta del campo y situaciones que conocí sin pensar. Y me decían algunos, hermano, es que yo no sé ni cómo hacer, yo no puedo, yo estoy preocupado, yo necesito ayuda. Y a todos en las últimas 2 semanas les he dicho la siguiente frase. El que quiere ver la gloria de Dios se somete a Dios. ¿Sí o no? Ya. ¿Quiere remedio? Sométase a Cristo. Y entonces la gente le dice a uno, pero yo sé que Él tiene el control. Pero uno no ve que ellos le hayan dado el control al Señor ni siquiera para el horario dominical o para ciertos eventos en semana. Pero ellos dicen que el Señor tiene el control. Pero el control en lo práctico lo siguen teniendo ellos. No ayunan, no buscan de congregarse,
se aíslan mucho, se ponen rudimentos, excusas, filosofías, ponen enfrente sus propios razonamientos por encima de la doctrina del Señor. No, el que quiere ver la gloria de Dios se somete a Dios. Amén. Alabanzas al Rey de la Gloria. Abra la Biblia, hermano, ahí rapidito, la hermana que tiene el micrófono. Ya terminó de leer Romanos 1:21 todo, ¿cierto? ¿Sí? Ahora entonces ayúdeme a leer, por favor, Mateo 20:26 al 28. Porque vamos a ver otra contraposición entre cómo le estoy sirviendo al Señor para cumplir lo que Él quiere. Amén, porque hace unos días estábamos hablando, para evangelizar primero debo conocer qué es la iglesia. Pero si yo como iglesia voy a salir a hablar, debo conocer bien con qué actitud lo hago. Si ya he sido soberbio en algún momento o si he sido lo necesariamente humilde y quebrantado para ver la gloria y la respuesta de Dios. Amén, digamos gloria a Dios. Lea, hermana, ahí por favor en Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre Aleluya. vosotros será vuestro servidor. Amén. ¿Quién quiere ser grande aquí? Aleluya. Sea el siervo de su hermano. Hermano, ¿usted por qué no descansa? Usted, mire, ni siquiera durmió. Estuvo en vigilia, estuvo viajando anoche, llegó y no descansó. No importa si no descansó. El que quiere ser el mayor en la presencia del Señor, sea vuestro siervo, el que le sirve a su hermano. Amén. A mí me gusta mucho la canción del hermano Zacarías. En el reino de Dios todo es distinto. Todo es distinto. Amén. ¿Qué más dice, hermana, ese bonito texto? Hasta el 28. Pero vamos despacio para parafrasear. Gloria a Dios. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. Seamos buenos servidores, no ¿Cómo? buenos patrones, no buenos patrones. Porque yo conozco gente que eso delega y son felices delegando, pero esos no se untan. Los hermanos me conocen, saben que yo me unto, pues me meto y eso me involucro de todo. Hay que hacerlo porque es servicio. Amén. Y el que quiere ser el mayor debe ser el servidor de su hermano. ¿Qué más dice? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir Mire lo y que para dice. dar su vida en rescate por muchos. Sabemos que aquel que es reconocido Hijo de Hombre es Dios manifestado en carne. Pero Él, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de la gloria, del imperio, de la potencia, del señorío, de toda la autoridad, no vino para que le sirviéramos, sino que vino a servirnos. ¿Quiénes somos nosotros para que Cristo nos sirva de esa manera? Predicó como nadie lo había hecho. Hizo prodigios impresionantes como nadie los había hecho. Y después le dice a todos los que lo sigan, y cosas mayores haréis vosotros. ¿Usted se imagina la alegría que hubiese tenido el hermano Werner Larsen y hubiera estado en la asamblea que tuvimos ahorita? De ese trabajo que empezó con el hogar de él y con tanta dificultad. Que hoy son 5.020 licencias aprobadas en Colombia, predicando la autoridad del nombre de Jesucristo como iglesia pentecostal. ¿Usted se imagina el gozo de ese hombre si estuviera hoy? Porque cosas mayores. Pero ¿sabe que hay algo? Parece que es una iglesia grande, pero compare ese número con la realidad de la población de Colombia. Y mire que la necesidad es mucho más grande. Y el Señor mismo, como Hijo de Hombre en su manifestación, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Por eso Él después dice, ejemplo les he dado. Amén. Y también dice que Él le lavó los pies. Imagínese el Señor de gloria en ese detalle de lavarle los pies a los 12. Y hay gente que se habla de servicio y no se quiere untar, no se quiere involucrar. Cuando hablamos de servicio, hablamos de hacer misiones de una o de otra manera. Digamos gloria a Dios.
Avance, hermana, hasta el 28. Amén, gracias, hermana. Está bien, entonces ya terminamos. Entonces, busca servir a otras personas en forma altruista. El otro pasaje de la Biblia en Efesios dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pero hay gente que primero, y si yo no pienso en mí, entonces ¿quién? Pues el Señor, entréguele sus negocios a Dios. Preocúpese usted por lo que es de Dios, que Dios se va a encargar de los suyos. Se lo digo por experiencia. Hay poder en el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Espera, vea, el que es orgulloso y soberbio, espera siempre ser servido por los demás. Y es feliz recibiendo, vea, póngale cuidado, el que tiene esa actitud es deme, y deme, y deme, y deme, y quiero más, y otro poquito, y deme, pero nunca da nada. No, Dios no nos quiere así, Dios nos quiere dispuestos dando nuestra propia vida. A mí me encanta el discurso de Pablo sirviendo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mismo, y yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoles más fuese amado menos. Esa la tenía clara, porque él sabía que cuando hablaba duro la gente se sentía incómoda y se ponían bravos. Y era que era que se enojaban feo, lo cogían a piedra de una vez. En otra ocasión lo llevaron allá a la que apelara al César y a que buscara, y ese hombre, como era elocuente, él mismo servía hasta de abogado en su causa. Pero sufrió mucho. ¿Por qué sufrió tanto? Porque él no estaba buscando ser servido por los demás. Él estaba dispuesto a dar su vida en servicio por los demás. En otra ocasión, baja el profeta Ágabo, le quita el cinto de cuero al apóstol Pablo y le amarra los pies y las manos y le dice, esto harán los hombres con el dueño de este cinto si sube a Jerusalén. Y empiezan los hermanos a decirle a Pablo, no vaya, ¿cómo se le va a ocurrir? Vea, usted ya sabe que si usted va lo van a ultrajar, lo van a amarrar, lo van a maltratar. Y Pablo, con ese amor de servicio, les dice, no me atormente, que ustedes bien saben que no solo estoy dispuesto a ser atado por el nombre del Señor, sino que estoy dispuesto a morir por Él. Hoy hace falta gente entregada de esa manera. Pero qué bueno que nosotros hoy renovemos nuestro compromiso de servicio para Dios. Digamos gloria a Dios. ¿A cuántos el Señor nos está hablando? Si queremos estar enfocados en lo que Dios realmente quiere, necesitamos considerar cómo le estamos sirviendo hoy. Bendito el Señor. Amén. Entonces, el soberbio desea que todos le sirvan. El humilde sabe que sirve siempre, que su liderazgo va en calidad de siervo. El soberbio desea el éxito personal sin importar el precio, es arribista. Si tiene que pasar por encima de otro, pasa por encima de otro. Pero el que es humilde busca ser fiel, como también el éxito de otras personas es su propia victoria. En otras palabras, el humilde no es envidioso, sino que se goza con el que se goza y llora con el que llora. Amén. Pero el que es orgulloso es envidioso y quiere tener lo que otro tiene y hace lo que sea para lograrlo sin importar el precio o el costo. Bendito el Señor Jesús. El orgulloso o el soberbio se defiende y ataca con agresividad cuando se le critica. Aunque la crítica sea constructiva, responde de manera nefasto. Pero el humilde está contento cuando otras personas le ayudan a ubicar y cuando otras personas también reciben gloria y reconocimiento. Amén. Uno se goza, qué bendición el reconocimiento del hermano fulano, de la hermana fulana, qué bendición, qué alegría. Me gozo porque tuve esa victoria. El que es orgulloso o soberbio se resiste a reconocer sus errores. Ve, hay un montón de gente que cuando el sermón se pone así como durito, cambian de canal.
Y si saben que se va a hablar exhortativo, entonces dicen yo al salón ¿para qué voy? Pero recuerda lo que dije hace unos días. El Señor siempre nos exhorta, nos edifica, pero nos invita. Nunca nos exhorta sin invitación a ser restaurados. Nos confronta con la palabra, pero luego nos recoge para que estemos reconciliados con Él, en plenitud con Él. Digamos gloria a Dios. Pero el que es soberbio, ve, hay mucha gente que se resiste a reconocer los errores. Y casi nunca piden perdón, aunque sabe que se equivocan. Porque saben que se equivocan, no piden perdón. Pero qué bueno ser humilde. Reconoce, vea, el humilde reconoce sus errores con facilidad y tiene el valor de pedir perdón y reconocerle el crédito a aquel que lo ayudó a aconsejar y le dice gracias hermano porque su palabra me fue de ayuda, de bendición, me fue una causa de edificación, me confortó su consejo aunque me dolió un poquito, pero tiene razón y me alegro porque Dios lo usó. Amén. Entonces mire lo bueno que es tener claros esos puntos de vista. El orgulloso o soberbio anda preocupado con lo que otras personas opinen de él. El qué dirán lo afecta mucho. Lucha por proteger su propia imagen, su propio ego, su propia reputación. El humilde se preocupa por ser real y abierto, aunque lo que dice a otros no siempre les gusta. Pero lo dice con amor y con humildad. La verdad hay que decirla. La Biblia dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Amén. Entonces se preocupa por ser real y abierto. Le importa lo que Dios opina de él, no tanto lo que los hombres opinen de él o de ella. Está dispuesto a morir ante su propia reputación de llegar a ser necesario. El soberbio se compara con otras personalidades para sentirse digno de mucho honor y tiene una autoestima sobrevalorado. Mientras que el humilde se compara con la santidad de Dios, aleluya, y siente la necesidad desesperada de su misericordia, porque su autoestima es cuerda. Su forma de mirar las cosas en Dios es alguien muy sensato y sabe que sin Dios no somos nada ni nadie. Porque Dios en nosotros sigue siendo Dios. Pero un ser humano sin Dios no es nada, aunque aquí tenga muchos honores y reconocimientos y títulos. Recordemos que lo que hace grande a un hombre, a una mujer, es tener su nombre escrito en el libro de la vida. También la Biblia le dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar los reinos del mundo si pierde su alma? Amén. Digamos gloria a Dios. El orgulloso o soberbio pondera y envanece el éxito personal y juzga a los demás por eso. Se siente superior a los demás y le gusta trabajar solo o sola. Le gusta mantener exigiendo el respeto. Anuncia el éxito ante lo logrado. Es arrogante en su forma de hablar. Percibe la resistencia de Dios y no se preocupa por cambiarlo. Suscita contiendas y peleas. Cree que no necesita de Dios porque considera que con todo lo que tiene ya está bien y que puede resolver sus conflictos él solo o ella sola. Ese es un problema mucho en esta cultura. La gente a veces se siente tan cómoda y tan bien que creen que no necesitan de Dios. Y viven al pie de su propio ego. A eso se le llama egolatría. El humilde entiende la brevedad de su vida y la fragilidad de la riqueza, y sabe que solo depende y vive por fe. El humilde considera a los demás superiores a sí mismo y busca trabajar en equipo. Ninguno, dice también el Señor, ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Dice también, espera ser respetado, pero enmudece ante los elogios, no se las cree. Sabe que si algo llegó a lograr es por el puro amor de Cristo. Trabaja en silencio, con responsabilidad y con confianza.
se expresa con moderación, con recato, con prudencia. Disfruta no de los honores que le den los hombres, sino de la multiforme gracia de Dios con toda humildad y corazón sencillo. Es consolado directamente por Dios, no por los conceptos de los demás. El humilde suscita la reconciliación, la unidad, la armonía y el amor. El humilde echa toda su ansiedad, sus conflictos y problemas a los pies de Cristo en oración. El humilde tiene facilidad para postrarse a orar. El soberbio sufre mucho para humillarse a orar. Es una persona que casi nunca ora porque de alguna forma considera cosas más importantes que la oración y eso le hace soberbio. Vive al pie de la cruz de Cristo. Ese es el humilde. Estemos de pie, hermanos. Y digámosle al Señor que nosotros podamos ser esa calidad de siervos humildes, con corazón perfecto y con alegría. Haciendo esto, no solo alcanzamos la riqueza de nuestra salvación, sino la salvación de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Y si usted en algún momento no sabe qué hacer, vea, estos días aprendí algo grande de parte de Dios. Hay cosas que usted las tiene en su alma y no se las puede decir a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Dígaselas a Cristo. Que Cristo sabe tener cuidado de su proceso. Amén. Hay situaciones que uno como orientador y pastor consejero conoce. Y he aprendido recientemente que eso que en algún momento conocí o conozco de alguien, debo ponerlo a los pies de Cristo, porque a veces no hay más quien esté a la altura espiritual para ayudarlo a resolver. Porque es que el que tiene la respuesta absoluta se llama Jesús. Estemos de pie, hermanos, y digámosle al Señor que nos dé esa vocación para servir. Que usted y yo tengamos siempre clara la causa del